para siempre, dicen por ahí. ¿No? A ver. Bueno, cuando vemos esto, sí, esto que se denomina sistema nervioso, vamos a estar hablando de uno de los tejidos más importantes que va a tener el cuerpo. O sea, es uno de los tejidos que va a regir prácticamente todo nuestro ser, todo lo que nosotros somos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos a este sistema nervioso, es muy difícil verlo de otra manera. ¿Ok? Tenemos que verlo como el centro o lo tenemos que ver como el CPU de la computadora en general. ¿Ok? Ya nuestro cuerpo pues, vendría siendo, ¿sí? Lo que son los brazos, las manos, vendrían a cumplir una función como un teclado, un mouse, ¿sí? Unas bocinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, este sistema nervioso, nosotros en todos lados estamos en constante comunicación con el sistema nervioso. O nuestro sistema nervioso está en comunicación con nuestro cuerpo 24/7. ¿Ok? Este sistema nervioso hace que nuestro corazón lata, este sistema nervioso hace que nuestro sistema digestivo avance a más tardar, no sé, 2, 3 veces que van al baño al día o una vez. ¿Sí? Es el mismo sistema nervioso que nos hace que ir al baño a hacer pipí. Es el mismo que regula nuestras emociones, pero también es el mismo que nos rige actualmente como somos. No, profe, es que a mí me gusta hacer esto, que me gusta el otro. Bueno, cada uno de nosotros tomamos una personalidad y el sistema nervioso lo rige. ¿Ok? Entonces, el sistema nervioso tiene unas divisiones muy, muy, muy específicas. Ojo, pero estas divisiones no significa que no estén pegadas cada una con otra. ¿Ok? Yo al sistema nervioso lo puedo dividir en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. El central es totalmente el CPU de la computadora. ¿Ok? Y ese sistema nervioso central está compuesto por un encéfalo y ese encéfalo va a tener los hemisferios cerebrales, ¿ok? O los lóbulos cerebrales, que el frontal, que los parietales, que los temporales y el occipital. ¿Ok? Del mismo nombre que tienen los huesos del cráneo. ¿Ok? Perdón, este central es aparte un cerebro medio que es el mesencéfalo, sí, tenemos al cerebelo también, tenemos al bulbo raquídeo y tenemos al puente, ¿ok? Y luego de ahí, del bulbo raquídeo continuamos con la médula espinal, que sería el siguiente componente de la ¿qué? Del sistema nervioso central. ¿De qué funciones cumple o de qué funciones goza este sistema nervioso central? De ser un integrador, ¿ok? Toda la información que llega o toda la información que salga, el sistema nervioso central la tuvo que ver. Si llegó, recibirla, procesarla y luego ¿qué? Regresarla. ¿Qué dice la ley de la física? Toda acción tiene una reacción. ¿De igual o de mayor qué? Magnitud, exactamente. Entonces, este es el jefe de la ley de la física esa. Entonces, constantemente estamos teniendo ¿qué? Acciones y estamos teniendo reacciones, sí o sí. Entonces, y el central se encarga de eso. Y la médula espinal, pues prácticamente es un puente de conexión entre el encéfalo y lo que es el sistema nervioso periférico. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Vamos bien? Bueno, el mesencéfalo es un cerebro medio. Medio porque mesencéfalo, mese significa medio. Y prácticamente en ese lugar es donde se dan el cruce de cables. Si ustedes han escuchado hablar, ay, que se me cruzaron los cables, es por este. ¿Ok? Porque la mayoría de las cosas cruzadas los cables, por ejemplo, si yo le preguntara a alguien que está aquí enfrente, ¿cómo se te hace más fácil ver al último de la fila? ¿Así volteando para atrás o volteando hacia aquel lado? ¿Cómo se les hace más fácil voltear a ver a alguien? Ya sea directamente él, pero ¿cómo se te hace más fácil buscar a alguien que del otro lado lo tienes igual? ¿Por la misma fila? ¿O a mí se me hace más fácil verlos así? Bueno, aquí porque estoy a una altura, pero si yo estuviese aquí adentro y estamos las mismas personas aquí, del lado derecho y lado izquierdo, se me hace mucho más fácil, en lugar de estar buscando para atrás, buscar hacia los qué?
hacia los lados. Eso se llama capacidad de reacción. Cuando ya está viniendo una información y está subiendo por la médula espinal, entonces ya el sistema nervioso central está regresando la información directamente. ¿Ok? Porque ya lo vio, ya sabe qué tipo de información es. Para cuando llegue aquí, yo ya estoy listo para recibirla y para regresar la información. ¿Ok? Pero vino desde allá, desde la esquina. Y aquí en la última fila, se cruzó. ¿Vamos bien? Por eso es que entendemos que los diestros controlamos el lado izquierdo del cerebro y los zurdos controlamos el lado derecho del cerebro. Por ese mismo entrecruzamiento de cables. ¿Ok? Y es normal, es fisiológico y está muy bien. Las personas ambidiestras controlan ambos hemisferios. ¿Vale? Entonces, el sistema nervioso periférico, ese es el más complejo, ¿sí? Porque este tiene dos divisiones. Una división de un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. El somático, la palabra soma viene de cuerpo y ese sí es el que podemos llegar a controlar en algún momento determinado. ¿Sí? Y en el somático, tenemos unas diferenciaciones específicas de ciertos receptores, los cuales me ayudan a mí a ponerme en contacto en general hacia afuera. ¿Ok? Tengo yo receptores en el exterior, ¿sí? Que son la piel. En la piel yo tengo receptores que se encargan de ¿qué? De recopilar cierta información en mis manos, ¿sí? O en mi cuerpo, que me va a mandar una sensación hasta el central. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las sensaciones que no hay necesidad de subir al cerebro cuando tocas algo caliente? Porque aquí que suba al cerebro, pues ya te chicharraste la mano. ¿Ok? O de aquí que ya te quemaste, ya te picaste todo, ya te arrancaste un dedo. ¿Ok? Eso se llaman reflejos. Ahorita lo vamos a ver un rato adelante más. Pero los órganos de los sentidos son órganos receptores, los cuales, por ejemplo, el ojo capta luz, y se interpreta. El oído capta vibraciones, ¿sí? Mi lengua capta sabores, mi nariz olores o partículas, y el tacto, pues, capta sensaciones. Y ahí es la primera conexión que tiene el sistema nervioso somático, ¿con quién? Con el central. ¿Ok? Porque ahí hablamos de de un cerebelo que se encarga de discriminar las formas. Te metes la mano en la bolsa bien confiado, ¿no? Que sabes que tienes el teléfono, que sabes que traes 5 pesos, 20 pesos, lo que sea. ¿Quién te dijo que son 20 pesos? ¿Cómo sabes que estás buscando las llaves? ¿Quién te dijo que son las llaves? El sistema nervioso se encarga de eso. Por eso al bebé, cuando recién nace, se le tiene que dar ciertas ¿qué? Texturas para que sienta. ¿Ok? Y primero el bebé empieza a agarrar y empieza a sentir las cosas con la mano y posteriormente se las empieza ¿qué? A meter a la boca y después le da por olerlas. Y es lo mismo, y luego después se las embarra para ver qué se siente. Eso se llaman hitos del desarrollo neurológico. ¿Ok? Y así desde que, es que tiene 6 meses, ya debería estar gateando, ya debería perdida, sostener la cabeza. Eso se ve también. Entonces, esos son receptores que tiene el periférico. Aparte de tener los pares craneales. Esos pares craneales se encuentran principalmente en mi cara, dándole movimientos y sensaciones a los músculos, a los ojos, al oído, al olfato, ¿ok? A la vista, al gusto, pero también se encargan de levantar los músculos de la espalda, ¿sí? Y también se encargan de darle, ¿qué? Sensibilidad o sensaciones, ¿a quién? A mis órganos internos. Específicamente es el vago, ¿vale? Entonces ya tenemos la división del sistema nervioso somático junto con los nervios sensitivos y motores, que ahorita les voy a decir cómo está el asunto ahí. ¿Ok? De igual manera tenemos al autónomo, ese sí no lo vamos a controlar, nada. Si se acuerdan del músculo, ¿ok? O si se acuerdan de otras cosas en específica que vimos, que hay cosas que no podemos controlar, el sistema nervioso autónomo se encarga. Yo no controlo la producción de orina, yo no controlo la producción de materia fecal, yo no controlo la producción de ácido clorhídrico, yo no controlo nada. Ni que el corazón lata. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso autónomo se encarga de eso. Imagínense que tuviéramos que respirar, aparte de todo el broncón que tenemos en las cabezas, tener que estar latiendo. Que tú te hagas consciente del latido del corazón. Hombre, ya nos hubiéramos ido al viaje varios.
Porque si a veces nos da flojera levantarnos a caminar o a correr, ahora imagínense todos los días de que Dios amanece, con el corazón así, latiendo, qué flojera va. Entonces el sistema nervioso autónomo tiene otra división que es el simpático y el parasimpático. El simpático siempre aumenta todas las concentraciones de cualquier cosa para buscar una respuesta. ¿Ok? Cuando ustedes se asustan, ¿sí? El corazón les empieza a latir y los pulmones empiezan a agitarse. ¿Y eso qué entiende? Entiende de que eso te va a ayudar para poder salir corriendo inmediatísimamente, porque ya se liberó glucosa, ya se liberó un chorro de cosas para huir. ¿Ok? Imagínense que la nada se prende o se cae el techo. Todo el mundo se va a asustar y va a salir corriendo, ¿sí o no? Pues es gracias a ese, al simpático. Profe, ¿y después del susto qué? ¿Un bolillo? No, es el parasimpático el que entra al quite, porque el parasimpático es, ok, vamos a echar toda la carne al asador, pero lo vamos a hacer de una manera que regulada. No te me desparrames, cálmate, vamos por aquí. No te me ahogues en un vaso con agua, vamos a ahogarnos juntos, pero bien. Ya terminaste, ya encontraste el resultado, ahora tenemos que regresar toda la normalidad. ¿Sí? Nada de bolillos, nada de aguas, nada de tecitos. Simple y sencillamente es el sistema nervioso, ¿qué? Parasimpático, regulando y regresando tus latidos del corazón que estaban a 140 por el susto, o porque la profe ya los tiene ya haciendo examen, y que están ahí, oye, voy a entrar y el corazón. Ahora hay que bajar esos latidos por minuto, ¿ok? Y eso se llama respuesta al estrés, ¿vale? Y la respuesta al estrés la regula el simpático y el parasimpático, ¿vale? ¿Vamos bien? Bueno, y como todas las células que hemos visto, más bien todos los tejidos que hemos visto, todos tienen una célula. Y principalmente la célula es esta que está aquí, que es la neurona. Esta neurona es la jefa de el sistema nervioso. ¿Sí? Tenemos alrededor de 100,000 billones de neuronas mismas que en el momento en el que tú naces ya tienes ciertas cantidades de neuronas, ¿sí? Y estas van desarrollándose conforme tú vas aprendiendo ciertas cosas. ¿Ok? Aquí el detalle es cómo está su morfología. Esta es la más básica. De hecho, esta es una neurona motora. ¿Ok? El dibujito clásico de una neurona es una neurona motora. ¿Ok? Siempre el dibujo clásico de una neurona es una neurona motora porque tenemos neuronas unipolares, bipolares, multipolares y pseudo-unipolares. ¿Qué es eso, profe? Por la morfología de la célula. ¿Ok? Y tenemos que entenderla. Bueno, no se las voy a preguntar, ni tampoco se las voy a poner así de que, ay, qué gacho el profe. No, porque ustedes no están llevando neuroanatomía. A los de neuroanatomía sí me los enchufo con eso. ¿Por qué? Porque sí es importante. Y dependiendo de la longitud del axón, dependiendo de la forma, dependiendo de las prolongaciones, ¿ok? Entonces, las neuronas tienen un cuerpo o un soma, ¿sí? Y las prolongaciones de ese citoplasma se van a denominar, ¿qué? Dendritas, ¿ok? Dendritas o neuritas, que es exactamente lo mismo, ¿vale? Estas dendritas le van a permitir conectarse con otras neuronas, ¿ok? Prácticamente son sus brazos, porque me entiendan, pues, ¿ok? Entonces, ya de ahí viene una parte muy importante que si ustedes alcanzan a ver, se empieza a hacer hacia abajo y empieza a salir una cola como de un alacrán, ¿sí? Es el cono axonal y posteriormente tenemos el axón que es largo. Si ustedes ven ese axón, tiene como unas pequeñas cuentas, ¿sí? Que son como rosas, es una vaina de mielina. Eso es como una cinta aislante, porque si estamos hablando del sistema nervioso, el sistema nervioso es una ¿qué? Una central eléctrica. Si hay señales eléctricas, la cinta aislante le permite que la electricidad vaya de izquierda a derecha sin que se disipe. ¿Ok? Por eso hace la mielina, evitar que se disipe la electricidad. ¿Vale? Y posteriormente terminamos en la terminal axonal, valga la redundancia, y la terminal axónica, que es donde ocurre la sinapsis y la neurotransmisión. ¿Ok? Vean cómo es el interior de la neurona. ¿Sí? Tiene un núcleo bien grande, tiene un núcleo concéntrico, tiene muchos lisosomas, porque este lisosoma, si ustedes se acuerdan de su función, los lisosomas impiden
que haya ¿qué? Que haya intrusos dentro de la neurona o intrusos dentro de la célula. ¿Ok? Es una fábrica y es una fábrica perfecta eléctricamente. Vean la cantidad de mitocondrias que tiene. Tiene alrededor de 10 mitocondrias. Todos esos huevitos que son como verdes, no verdes fuertes, verdes militar, verdes más oscuros, son las mitocondrias. ¿Por qué? Porque produce bastante energía. De hecho, del 100% de glucosa que nosotros consumimos en el cuerpo, más del 40% se va para el cerebro. ¿Ok? Por eso es que nosotros no podemos dejar de comer glucosa porque el cerebro es un drogadicto. Le gusta la glucosa. Dejen de comer azúcar un día nomás. No coman nada que tenga azúcar. Ni tomen refresco, ni tomen agua fresca, ni coman manzana. Simplemente coman lo que deben de comer con agua. Y se van a poner peor que un marihuano buscando piedra. Es la verdad. De hecho, ustedes dicen, profe, una vez me preguntaron, oiga, ¿cuál es la azúcar? ¿Cuál es la droga que más mata? El azúcar. Esa es la droga que más mata. No, profe, que el fentanilo, no, la azúcar. ¿Por qué? Porque es legal. ¿El azúcar es legal, sí o no? El fentanilo también mata, profe, sí, pero el azúcar más. ¿Ok? Entonces, vean cómo tiene su retículo endoplásmico y sus aparatos de Golgi bien formaditos, porque estos reciben información, procesan y posteriormente producen otra cosa nueva. ¿Vale? Ahora, como vemos, esta neurona es exactamente la misma, pero la diferencia de esta neurona que les puse yo aquí a esta que tienen aquí, no sé si alcanzan a ver que en el axón, la neurona esta que tienen aquí no tiene nada pegado más que la pura mielina, pero aquí en esta imagen sí tiene algo pegado. ¿Lo ven? Como una garrapata a nivel satelital. Bueno, a pesar de todas las células que hay aquí, ¿sí? También hay células que se encargan. ¿Se acuerdan que había fibras de colágeno, los demás tejidos, que había, ¿qué les gusta? Otras células que se encargaban de trabajar, pero había una célula característica, ¿ok? Y en este caso, la neurona es la célula característica de este tejido, pero están otras células que le ayudan a la neurona. Quiero decirles que son como chalanas, tal cual. Soporte estructural, o sea que las tienen en el lomo, se las avientan al lomo, a gusto. Soporte funcional o metabólico, pues le dan todo lo que le necesite. Es un chalán, ¿sí o no? O un traidor. Pues sí, ve y tráeme esto, trae aquello, trae el otro, dame esto, dame el otro. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo esta parte importante, vean cómo la neurona está pegada en su parte superior y en la parte inferior hacemos un zoom, ¿sale? ¿Lo ven? Esa es la conexión de una neurona con otra neurona, ¿sí? Esa conexión que hay se llama sinapsis. La conexión de una neurona con otra neurona se llama sinapsis, ¿sale? Entonces tenemos una neurona antes de la sinapsis, que es la neurona que está arriba, que se llama neurona ¿qué? Presináptica, el prefijo pre es antes. Una neurona que está después de la sinapsis, que se llama postsináptica. Y tenemos un agujero ahí en el medio, donde está el neurotransmisor, no sé si lo alcanzan a ver, que ese lugar se llama hendidura o espacio sináptico. ¿Ok? El lugar donde se lleva a cabo la sinapsis se llama espacio sináptico. ¿Cómo batallamos? Ok. Lo más importante aquí es entender que una célula presináptica va a liberar un neurotransmisor al espacio sináptico. Ahí estamos bien, ¿verdad? Ese neurotransmisor que se libera al espacio sináptico tiene que ir a activar los canales de la célula ¿qué? Postsináptica. ¿Vale? Cuando la célula presináptica hace conexión, deja de ser célula presináptica y se vuelve célula posináptica. ¿Ok? Porque ella estaba antes de la neurotransmisión, antes de la sinapsis, soltó el neurotransmisor y ya dejó de ser pre, ¿verdad? ¿Ahora es qué? Post. Y la célula posináptica, que es la que estaba después de la sinapsis, recibió el neurotransmisor y dejó de ser célula post y se volvió ¿qué? Presináptica. La que era pre se hizo post porque entregó el neurotransmisor. ¿Ok? ¿Sí estamos entendiendo eso? La que era pre, cuando liberó el neurotransmisor, ya no tiene que hacer nada, entonces se volvió post. ¿Ok? Y la que era post recibe
y ahora ella tiene que hacerlo. Entonces cambian los papeles, si se fijan. La que era presináptica se vuelve posináptica cuando entrega el neurotransmisor, y la que era posináptica se vuelve presináptica porque recibe el neurotransmisor y muy probablemente lo vaya a aventar a la siguiente neurona. ¿Sale? ¿Hasta cuándo han jugado a la papa caliente? Yo creo que sí va, y está, pásala, y están pasándola, ¿y cuándo para? Pues hasta que llegamos papa caliente, ¿ok? Ese pásala, es una señal excitatoria. La señal excitatoria es algo que estás haciendo para que busques una respuesta, ¿ok? Si yo quiero llegar hasta allá, hasta la esquina de allá, yo puedo pasar por aquí, y ya que llegó hasta allá, hasta la esquina, entonces dejamos de pasar algo. Entonces decimos papa caliente ya que llegó allá. Esa se llama señal inhibitoria. Pero ojo, les van a llegar a todos esas señales. ¿Por qué? Porque tienen que entender cómo va a entender el de allá de la esquina, el de allá de atrás, que tiene que dejar de pasarla. ¿Sí me explico? Entonces, entre las mismas neuronas se pasan el mitote, por así decirlo, se pasan la información para dejar de pasarla. ¿Ok? Eso se llama señal excitatoria y señal ¿qué? Inhibitoria. Célula presináptica, hendidura sináptica o espacio, y célula posináptica. Sinapsis, conexión, nada más. ¿Cuántas conexiones hay? Bueno, hay conexiones de un axón con un axón de otra neurona que se llaman conexiones axonales, ¿vale? O axoaxónicas. Una conexión dendrita con dendrita, que se llama conexión dendrítica, y la conexión más común que es axón con dendrita, axodendrítica, ¿vale? Dependiendo de qué neurona sea, ¿vale? ¿Vale? Mande. Lógicamente, si esa dendrita está conectada con puras dendritas, casi siempre cuando son los puros somas de las neuronas, ¿sí? Esos somas neuronales forman algo que se llama sustancia gris, ¿vale? Eso es lo que sí, o materia gris, que es lo que han estado escuchando en algún momento, ¿sí? Cuando los somas de las neuronas se conectan, ¿sí? O sea, dendrita con dendrita, forman algo que se llama sustancia gris o núcleo. Entonces, es como si, por ejemplo, yo lo dividiera por grupos. El grupo 1 se encarga de una cosa. Y así, hasta el grupo 7 que se encarga de otra función. Pero a final de cuentas, los 7 entran y trabajan en conjunto. ¿Vale? Eso se llama corteza cerebral. En la corteza cerebral hay diferentes tipos de ¿qué? De conexiones o de áreas que se encargan de algo. Motoras, sensitivas, auditivas, visuales, de memoria, del habla. ¿Ok? Entonces, a eso me refiero. Y como está aislante, o sea, como está aislada la conexión, ¿sí? Porque el axón está aislado, pues se va a ver blanco, entonces se llama sustancia blanca lo otro, ¿ok? En el cerebro. Buena pregunta. ¿Alguna otra duda? No. ¿Qué tipo de neurona tenemos? ¿Sale? Cualquier cosa que yo alcance a ver, ¿ok? Cualquier cosa que yo reciba o me dé un estímulo. Ustedes están viendo un bote con agua. Si los ven, es un vaso con agua el que están viendo. Ese vaso con agua, pues ustedes lo alcanzan a ver y dicen, ah, ¿cómo se me antoja un vaso con agua? Un cocón bien helado. Ouch. Y de la nada aparece pum. Entonces, fíjense qué importancia tiene o cómo es que esto se lleva a cabo. Yo lo veo, lo deseo, me acuerdo de su sabor y lo llevo a la acción. Pero para poder verlo, yo tuve que imaginarlo. A mí se me tuvo que antojar. ¿Y qué otras cosas aplican ahí? Aplica la memoria, ¿sí? La memoria a corto y a largo plazo, más la de largo plazo.
Entonces mis recuerdos entran aquí en la parte frontal. Es un vaso con coca, pero también puede ser Pepsi. O también puede ser Red Cola. ¿Cómo se llama la otra? ¿La JC qué? Que es la que venden en el estadio, JC Cola, no sé cómo está. Unas cosas raras, ¿no? Pero bueno, no sabemos. O a lo mejor puede ser café. ¿Se fijan cómo está el rollo? Entonces yo tengo que tener esa sensación, por eso divide los tipos de neuronas. La neurona sensitiva o ahí dice sensory input, que es entrada de qué? De información. ¿Sale? ¿Se acuerdan de esos receptores que teníamos? ¿Sale? Que son los exteroceptores, pero también tengo propioceptores que son de músculos y articulaciones y también tengo interoceptores que son de vísceras. Si se les antoja algo, luego están la panza. Ok, ahí están actuando 2 o 3 receptores al mismo tiempo, que son los que les puse en esta primera imagen. ¿Se acuerdan? Entonces, ya lo vi, ya lo deseé. Ahora tengo que integrarlo. Y esa se llama interneurona. ¿Ok? Y dice, sí, es un vaso con coca. Sabe bien buena y tiene hielo. Órale, llégale. Trae sed. Tómatela. Entonces, entra la información o está la conexión con lo que se denomina output, entrada y salida. Problemas técnicos. Me arranqué la oreja casi. Ok, entonces, ¿qué es esto? Oli. Ok, ¿qué es esto? Sí, es una entrada y una salida. Las cosas que yo compro, que comúnmente uso, ¿sí? Como la televisión, como el celular, ¿ok? Como los audífonos, que ahorita ya es muy raro ver un audífono con cable, pero todos tienen inputs y tienen outputs. Input, in adentro, put, poner o meter. Output, salir. Si yo conecto una entrada en la salida, no va a salir información. Ustedes no van a comprar el auxiliar, ¿verdad? Y no lo usaban. ¿Verdad? Les repito, si yo pongo una salida y la quiero conectar en una entrada, no me va a dar. Bueno, sí, sí da. Pero si yo pongo una entrada en una salida, no. Tiene que ser output. Por ejemplo, si yo quiero conectar esta cochinada, el celular, a una bocina con un cable, yo tengo que entender que sale el cable y entra, ¿a dónde? Pues a una bocina. La bocina la integra, ¿sí? Y yo de aquí lo controlo, mando la información y luego la bocina tiene los outputs o los speakers que son las bocinas. ¿Ok? Entonces siempre tienen que entender que el sistema nervioso central es entrada y salida. Pero si hay integración, sí. Nada más que en este caso dice motor output, o sea, neurona motora. Todos los músculos que tengan que utilizarse para agarrar el vaso. Ya lo agarraste, ya te lo tomaste y sobre todo que era café y está bien caliente y te quemaste el hocico. Rápidamente escupes. ¿Por qué? Porque es un reflejo, porque te lastimas. Por eso son esos receptores que tienes tanto del dolor como de la temperatura en el cuerpo. Entendemos o entendimos más bien las diferencias entre neurona sensitiva, interneurona y neurona motora. Lo mismo pasa cuando te quemas. Cuando estás calentando una tortilla en el comal y que la nada tocas el comal caliente y rápidamente quitas la mano. Nada más que la integración no se hace aquí arriba, sino que se hace en la médula espinal. A nivel del brazo, para que rápidamente quites la mano, porque si no estuvieras achicharrándote el dedo. Y cuando lo quieras quitar, pues ya nomás te falta que le pegues una mordida al dedo porque ya se te cocinó. ¿Ok? Procesos de reflejo son rápidos y no hay necesidad de subirse aquí porque ya hay algo aquí cerca. ¿Ok? Ya vamos a acabar este módulo, ¿vale? Entonces, las otras neuronas, sí, las otras células se llaman células gliales, células de la neuroglia o células de la glía. ¿Ok? Yo tengo al oligodendrocito y tengo a la célula de Schwann. ¿Se acuerdan a la mielina que les dije que en un lugar estaba ahí y en otro lado estaba enrollado? Bueno, en los oligodendrocitos forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central.
oligodendrocitos forman vaina de mielina en el central y la célula de Schwann forman la vaina de mielina en el periférico. En el central, el oligodendrocito está agarrando a varias neuronas o a varios axones. ¿Ok? Un solo oligodendrocito puede envainar a varias neuronas. ¿Vale? Pero en el periférico, la microglia son varias células enrolladas como cinta, pues tal cual. ¿Ok? También tengo las células ependimarias. ¿Qué forma tienen ese epéndimo? ¿Qué forma tienen esas células, esas que tienen ahí unos pelitos arriba? ¿Qué parecen? ¿A qué células se parecen de las que vimos? ¿A qué células se parece de las que vimos? O a las primeras células que vimos. ¿Eh? Se parecen a las células epiteliales. ¿Recuerdan? Parecen cubos o parecen cilindros y tienen pelos. Entonces, ¿qué función van a tener las células ependimarias? Las mismas de un tejido epitelial, porque tapizan. ¿Qué tapizan? El interior del cerebro en unas áreas que se llaman ventrículos cerebrales por donde discurre el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? ¿Vale? Si ustedes han visto a los niños que tienen hidrocefalia, hidro es agua, cefa, ¿sí? Cabeza, cefalia grande, hidrocefalia. ¿Ok? Y es un acúmulo de líquido cefalorraquídeo que tiene que ser drenado. ¿Ok? Vemos a la barrera hematoencefálica y vemos al astrocito. ¿Sí? Este forma esa barrera, tanto la hematoencefálica como la hematorraquídea. Encefálica, encéfalo-raquídea, raquis. ¿Se saben qué es la raquia? La raquia que les ponen a sus mamás. ¿Sí? El bloqueo, el epidural. ¿Sí? Raquia viene de raquis, viene de médula espinal. ¿Ok? Entonces, este astrocito forma esa barrera hematoencefálica y sirve como un filtro entre la sangre y el cerebro. ¿Ok? ¿Cuál era la célula de los tejidos, sí, que se encargaba de destruir y de comer? Destruir y comer. ¿Eh? No, no, no. Fíjense bien, era una célula grande que se encargaba de destruir macrófagos. Esos macrófagos eran células grandes que destruían y comían. El macrófago del sistema nervioso central se llama microglia. Ellos forman la cicatriz. Ellos, a diferencia de los otros macrófagos, ¿sí? Este macrófago del sistema nervioso central forma algo que se llama cicatriz glial. Eso es esa cosa que pasa cuando tú te desvelas, cuando tú te malpasas, cuando te drogas, las neuronas se mueren y a diferencia de todos los tejidos, ¿sí? Este tejido no se regenera. Así que trucha si le están vendiendo a sus familiares algún medicamento milagroso para regenerar el sistema nervioso, porque no hay. ¿Vale? No existe. ¿Vale? Vean aquí más imágenes. Vean cómo el ependimocito puede ser células cúbicas con cilios o células planas que tapizan. ¿Ok? Vean cómo está el astrocito, la célula de Schwann y el oligodendrocito y luego la célula del macrófago o la microglia. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, mande. Porque a diferencia de la mayoría de las células, ¿sí? Las células tienen una capacidad de regenerarse porque todas o la mayoría de las que vimos previenen de una célula mesenquimática, ¿sale? La que es el tejido conectivo. ¿Sí? El tejido muscular, pues también la fibra se rompe y se vuelve a regenerar. ¿Ok? Pero el tejido nervioso ya naces con la cantidad exacta de neuronas y con la cantidad exacta de células gliales. Estas es como que, órale, ahí te la pongo y tú empiezas a escribir lo tuyo. Por eso es que cada uno de nosotros somos tan diferentes. ¿Ok? Si fuera lo mismo, fuéramos los mismos. Mm, sí, sí. Sí, pero inclusive hasta en los animales como los perros hay diferentes razas pues, y diferentes caracteres. ¿Se acuerdan de un capítulo de los Padrinos Mágicos donde todos eran grises? Así. Todos pensaban lo mismo y todos eran lo mismo. Esa es la diferencia que nos da ese tejido.
que a partir de ahí podemos formar lo que es nuestro carácter y nuestra identidad. ¿Vale? Entonces, ¿dudas? Bueno, ojo, si yo les dije que una célula nerviosa es una célula eléctrica, una neurona que genera una electricidad, esa electricidad o esa onda de descarga eléctrica que agarra la neurona y la sangolotea y la sacude a más no poder para poder, ¿qué? Generar un efecto. Eso se llama potencial de acción. O sea, yo no le puedo llamar onda de descarga eléctrica que sangolotea la neurona. No. Onda de descarga eléctrica que modifica la carga eléctrica de la membrana celular de la neurona. Acuérdense que la membrana plasmática tiene un espacio, divide lo que está adentro de la célula de lo que está ¿qué? Afuera, el espacio intra del extra. Y el intracelular casi siempre es negativo, ¿estamos de acuerdo? O siempre es negativo. Y lo de afuera es positivo. ¿Se acuerdan de la bomba sodio y potasio y todo ese rollo? Pues ocupa energía para poder abrir, porque el sodio entra y es que, ¿quién es el positivo, el potasio o el sodio? ¿Y quién es el que entra entonces? Pues el potasio. ¿Ok? ¿No? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace esa onda? Esa onda de descarga eléctrica, ¿sí? Desconfigura por lo tal, ¿sí? O, ¿cómo se llama? Despolariza a la membrana de la neurona. O sea, eso quiere decir que le quita la carga eléctrica negativa y la deja en cero. ¿Vale? De los menos 60 milivolts o menos 90, la sube hasta lo positivo y ya de cuenta que ustedes se van de vacaciones y en lugar de poner todas las casas de seguridad, la alarma de seguridad, dejan la puerta abierta. Entonces, con esa onda, si ustedes han visto en las películas, cuando quieren meterse a robar una casa, se van sobre el ¿qué? Sobre el centro de seguridad. Aplican una fuerza o rompen un cable y se revienta toda la ¿qué? La seguridad de la casa. Es lo mismo aquí. Esta onda de descarga eléctrica dejan sin seguridad a la membrana. Por lo tanto, puede ¿qué? Generar la neurotransmisión. O sea, esa onda de descarga eléctrica es tanta que hace que la energía avance, o sea, la señal excitatoria avance de una neurona a otra neurona para poder soltar el neurotransmisor de la célula presináptica a la ¿qué? A la posináptica. Eso es potencial de acción. Y si yo lo quiero graficar, yo lo grafico así. Es una onda de descarga eléctrica que mientras está subiendo, va en milésimas de segundo subiendo hacia la positividad. El umbral es el 0. ¿Ok? Y es como si yo les diga, hey, 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 va a llegar un momento en que uno, ¿qué? ¿Qué quiere, profe? ¿Verdad? Eso es. ¿Qué significa la ley TON? Ley del todo nada. Todo es, o le damos con todo y se genera el potencial de acción. Quitamos de electricidad, la célula vuelve a ¿qué? A su reposo completo. Pero si lo subo y le atrinco la señal eléctrica, eso quiere decir que va a pasar de una neurona a otra neurona. Y cuando cruza el umbral, eso quiere decir que es que yo hice algo, o sea, pasé de aquí para allá. ¿Ok? Y ese paso hizo que ella también se sangoloteara y lo pasó de aquí para allá, y así. Nunca vieron el capítulo del Chavo donde agarraron el cable eléctrico y al rato lo agarran, ahí están todos, es lo mismo aquí. ¿Nunca han jugado a los toques o qué? ¿Ah? No hay mota, ¿no? Del eléctrico. ¿Vale? Eso no valen. ¿Vale? Entonces, este tipo de cosas, ¿sí? Generan un potencial de acción y por lo tanto la electricidad se sangolotea. O sea, yo ocupo electricidad para soltar el neurotransmisor y eso lo da el potencial de acción. ¿Vale? Entonces, ¿dónde ocurre ese potencial de acción? En el corazón también. ¿Ok? Entonces, cuando ya envía la información de una neurona a otra, la célula es lógico que regrese al reposo. Pero si es una señal que tenemos que estar pasando, imagínense estar pasando muchas cosas al mismo tiempo, pues va a llegar el momento en que no me voy a poner a descansar, pues, sino que voy a estar pendiente porque puedo recibir otra señal y volver a pasar información. Eso se llama periodo refractario relativo. ¿Ok? Periodo refractario relativo.
Nunca no han visto videos en donde están pasándose sandías, uno tras otro, y le avienta una sandía y el otro está así ya listo, y ya no pasó, entonces ¿ya qué? Al reposo. ¿Periodo relativo qué? Absoluto. ¿Ok? Está pendiente, en el relativo está pendiente de otra señal eléctrica. En el absoluto no recibe nada. ¿Sale? ¿Para qué? A nivel de neurona ocurre esto. Epa. Oye, valió cheto. Y explotó la neurona. Ok, a nivel de neurona, lo que ocurre, fíjense qué es lo que voy a hacer aquí para poder que lo vean. No sé por qué pasó. Ok, estarte estimulando a tal grado del dolor que vas creándote como un colchón, vaya, que lo que antes te dolía con un chanclazo, por ejemplo, ahora tienes que meter un palazo. Pues. Ándale igual. Exactamente igual. ¿Vale? Bueno, déjenme ver aquí. Vean cómo está. Aquí tengo la de nervioso abierto, ¿no? No, siempre están recibiendo cierta cantidad de electricidad. Vean, vean cómo esta neurona, al momento que recibe el potencial de acción, sus canales se abren al impulso nervioso, entra y se genera el potencial de acción. ¿Quién entra? El calcio, el potasio, más el calcio. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirve entender esto a mí? ¿Ok? Para poder ver que muchos neurotransmisores van a generar algún efecto en esta célula. Primero que nada, vamos a tener a la serotonina, por ejemplo, ¿la conocen? Claro que sí. Esa serotonina va a actuar, primero que nada, en nuestro estado de ánimo. Estado de ánimo, ¿ok? La dopamina es un excitador del sistema nervioso central, pero también nos ayuda con nuestro carácter y nuestra paz, ¿ok? Las endorfinas son los analgésicos naturales. ¿Nunca vieron la película de Patch Adams o qué? Que con la risa curaba. Porque cuando tú te ríes, ¿sí? Produces endorfinas y las endorfinas hacen que te bajen el dolor. ¿Vale? Esa sensación de que cuando vas al gimnasio, que te sientes, ah, hoy fui al gimnasio, profe, y me bañé y quedé al tiro. Esa sensación de placer que te da después de hacer ejercicio y que te bañas y que te quedas desayunando, son endorfinas. ¿Ok? Ustedes se ríen y cuando se ríen se les van los problemas, ¿verdad? Porque son endorfinas. ¿Ok? No, yo también, a mí no. ¿Ok? Bueno, adrenalina y no adrenalina ya las vimos que son, ¿qué? Son vasoconstrictores 100%. ¿Ok? Entonces, glutamato. El glutamato es como un coordinador de qué? De la conexión nerviosa, que esté bien conectada la neurona con la neurona y que pase de un lado a otro. ¿Sí? El GABA es inhibidor. ¿Qué es inhibidor? Hey, ya cálmense todos, ya no ocupamos más energía. ¿Sí? Ya pasó el efecto. Órale. Y la acetilcolina, acuérdense de la placa neuromuscular, de la unión de la célula muscular con el sistema nervioso. Ahí hay. ¿Vale? Entonces, si a mí se me está yendo el rollo y no puedo concentrarme bien, yo puedo comprar pastillas que tengan glutamato. Y hay algunos suplementos alimenticios que tienen glutamato. No glutamato monosódico, ¿ok? Aclaro. No glutamato monosódico, glutamato. ¿Sí? Entonces, eso me va a ayudar a qué? A concentrarme más. El sucrol tiene ácido glutámico y ese te ayuda poquito a poder sacar el semestre adelante. ¿Vale? Y el GABA, en Armande, pues es que uno es un condimento. El glutamato monosódico es el condimento que le da la comida china. ¿Vale? Y el otro, de hecho, el glutamato monosódico son las cosas que tienen sal y todo ese tipo de cosas, que ya ves que la comida china tiene mucha sal. Y el glutamato es un neurotransmisor. ¿Vale? Entonces, ya la acetilcolina, etcétera, etcétera.
La capacidad que tenemos, ya voy a terminar, la capacidad que tenemos de poder nosotros entrar en algo, ¿sí? De adaptación, ¿sí? Se llama plasticidad. Una neurona se muere y si se muere una del medio, están todas alrededor ayudándolas a ¿qué? A sacar su chamba. ¿Ok? O en el momento en el que estoy yo aprendiendo nuevas cosas o adaptándome, estoy generando nuevas conexiones y eso se llama plasticidad también. ¿Vale? Entonces, ya para terminar de la neurotransmisión, ¿sí? Yo necesito primero que nada, ¿sí? Dejar pasar. ¿Qué vamos a dejar pasar? Ya llegó la onda de descarga eléctrica, ¿sí? Ya me despolarizó, ya me sangoloteó todo y pasó la electricidad. Pero ¿qué voy a dejar pasar? Pues un neurotransmisor. Yo lo tengo que sintetizar. ¿Dónde lo puedo sintetizar? ¿En el citoplasma o en el axón? Si en el mismo citoplasma se sintetizó y se almacenó en pequeñas vesículas, ¿sí? El mismo potencial de acción del citoplasma se lo va a llevar ¿a qué? A la terminal axonal. El paso 1 y el paso 2 es sintetizar el neurotransmisor y almacenarlo. No hay más. El paso 3 es esperar a que la onda de descarga eléctrica entre, o sea, el potencial de acción llegue, entre el calcio y el calcio genere la exocitosis de ese ¿qué? Neurotransmisor. ¿Hacia dónde lo va a liberar? Ahorita lo dije. Al espacio sináptico. ¿Sí? Ese neurotransmisor creado, almacenado, ¿sí? Y expulsado se libera al espacio sináptico con el potencial de acción. Ahora, ya en el espacio sináptico, el neurotransmisor va y estimula a la célula ¿qué? Posináptica. ¿Para qué? Para que le llegue la misma información y la célula que sigue empiece a crear el mismo y se vuelven a repetir. Profe, ¿y qué pasó con el neurotransmisor ahí? Ahorita están con Teresita, ¿va? ¿Qué significa hidrólisis? A ver, esos que andaban en hidrólisis. ¿Qué significa hidrólisis? Ruptura de una molécula, ¿con qué? Entonces, si yo les digo, el neurotransmisor va a pasar por una hidrólisis enzimática, va a pasar el neurotransmisor por una enzima y esta enzima va a romperlo con agua. Hidro, agua, lisis, ruptura. ¿Ok? Entonces, se puede hidrolizar o se puede destruir el neurotransmisor en el espacio o se puede recapturar. ¿Qué es recapturar? Volverlo a agarrar. ¿Para qué? Para matarlo ahí mismo del botón o para reutilizarlo. Ah, ¿verdad? Primera conexión con las otras materias. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pasa esto? ¿Sí? Fíjense cómo pasa, porque le voy a poner otra cosa porque aquí no está. Ahí, fíjense, ahí el paso 1 y el paso 2 ya está. Ya está creado, ya está almacenado. Ahora falta nomás que llegue la ¿qué? La onda de descarga eléctrica, ¿para qué? Para liberarlo, ahí va. Vean. La onda de descarga eléctrica, entró el calcio, lo aventó. Vámonos. ¿Ok? Déjenme ver si está mostrando aquí. Según yo sí. ¿Cuánto estoy? Ya me perdí. Llega la onda de descarga eléctrica. Otra vez. 1, 2. Paso 3. Entra. Agarra el neurotransmisor. Lo avienta. Dice ¿qué? Hay unos medicamentos que yo sé que más de algunos de ustedes sí los conocen. ¿Sí? Esa sería la siguiente conexión que tiene con las materias más adelante, que es la que llega en el siguiente semestre. ¿Sí? Unos medicamentos que se llaman inhibidores de la recapturación de la serotonina. ¿Qué? La fluoxetina, la paroxetina son esos medicamentos. ¿Qué es lo que hacen? Inhiben la recapturación de la
serotonina. Entonces, por lo tanto, el paciente deja de tener ¿qué? Depresión. El problema de esos medicamentos es que esos medicamentos tardan en hacer efecto de 2 a 3 semanas. ¿Y saben qué hacemos los mexicanos? Como ya me siento bien, pues ya me lo dejo de tomar. Y cuando te lo dejas de tomar, te pones peor de que como estabas antes. ¿Ok? Dudas con la neurotransmisión. ¿Se entendió? Ok. Ahora, déjame aquí.